Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas a Jurídicamente Hablando. Hoy iniciamos nuestro nuevo podcast con dos personas especiales que siempre nos acompañan. Pedro Lozano, periodista. Muchas gracias, lo de especial no me lo veía ¿Has venir, visto? lo agradezco, ¿Has visto? lo agradezco. Y por supuesto a Eduardo, nuestro abogado. Lo de especial para un concepto... Me cae bien. Ah, bien, Me bien, cae bien, bien, no sé. Pedro me cae bien. Bueno, lo has dicho de los dos, has dicho Sí, dos verdad, personas muy es verdad. especiales, por lo cual Edu también está en el mismo saco. Además, hoy vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad y que utilizamos a diario, nuestras redes sociales. Continuamente, cuántas horas nos pasamos viendo TikTok, Instagram, pasando reels. Y esto nos lleva a muchas fake news, difamación, acoso online, todo eso un poco ligado a lo que hablamos aquí, jurídicamente. Eduardo, ¿cómo afecta esas falsas noticias? ¿Son denunciables? ¿No son denunciables? ¿Hasta dónde podemos llegar? A ver, tenemos que primero acotar un poco, ¿no? Qué tipo de falsas noticias queremos hablar. Es decir, por ejemplo, hemos podido ver no hace mucho, me ha venido a la cabeza, parece que tengo cierta obsesión con este político, pero es que me ha salido en otras ocasiones porque al vice, por ejemplo, se le condenó a pagar a Manuela Carmena porque vino a decir algo así como que en la época de COVID, que era alcaldesa de Madrid, tenía una máquina esta de vital aire, ¿no? Para prevenir el tema del COVID o no sé con qué concepto, y lo subió, creo que puso un tuit, y se le condenó como un tema civil a indemnizarla a ella, a rectificar en el mismo medio porque había publicado esa falsedad y a indemnizarla con 5.000 euros. O sea, ¿hasta qué punto llega ese reproche de esa fake news? Evidentemente, bueno, aquí Pedro es el periodista y el que mejor puede saber, ¿no? Pedro, ¿cómo podemos corroborar cuando una noticia puede ser falsa, puede ser...? Hay muchas veces, muchas ocasiones que es muy difícil distinguir realmente lo que puede ser real a un rumor, y el vicio que tenemos, por lo menos en este país, es que, vamos, como sea de cierto morbo, de cierta trascendencia que te pueda llegar a chocar, pues corre como la pólvora, ¿no? El tema de la fake news es mucho más complejo de lo que quizás somos conscientes por diferentes motivos. Primero, por acotar, como ha dicho Edu, que creo que es un debate súper interesante, ¿qué es una fake news? Porque todos tenemos como concepto de fake news una noticia falsa, haciendo la traducción literal, pero para mí es mucho más complejo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Desde la pandemia hacia acá, ¿cuántas veces hemos leído titulares tipo el virus que aterroriza a los científicos españoles? Y luego entra la noticia y es que hay 2 casos de gripe en Valladolid, con todo mi respeto a la gente de Valladolid, que no se merece la gripe igual que nadie, ¿no? Entonces, el tema de la fake news se ha complicado hasta ese punto de que, primero, tenemos que entender si ya en el titular nos están intentando colar algo. Luego, por supuesto, la noticia ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero si el titular ya de por sí es un titular que es puro sensacionalismo con un objetivo claro, que, en mi opinión, y esto aquí me voy a mojar yo también, como que no va a interpelación en este programa de Edu, que es estafar a la gente. Desde que está Internet, la estafa ha venido asociada. Antes era el príncipe de Nigeria que tenía una herencia para nosotros, luego era la chica en Marina de Cope que nos quería conocer, y ahora son las fake news que vienen pues muchas veces, no quiero acusar a nadie, pero por ejemplo el señor al que ha hecho referencia a Edu antes es una persona que ha trabajado mucho este tipo de comunicación, si es que la podemos llamar así, porque a mí me parece un poco contradictorio, ¿no? Entonces, retomando con lo que comentaba Edu, ¿de qué manera podemos cerciorarnos de que algo es una fake news? Lo primero, identificar el origen lo antes posible. Lo que no podemos hacer es darle retweet a una noticia o a un titular que hemos visto o compartir en Facebook o en WhatsApp un pantallazo de algo que nos llama la atención y que a lo mejor se parece mucho a lo que nosotros pensamos sobre un tema, pero que realmente no hemos contrastado si eso es verdad. Es muy fácil que normalmente se comparte directamente. Ese es el problema. Ese es el problema, Incluso claro. a veces de fecha, de decir, se está compartiendo algo del 2020. Y Eso ha pasado cientos de veces. O informaciones porque al final muchas veces refrendan lo que nosotros pensamos de un político, de una situación, de una coyuntura social, como por ejemplo pudiera ser en la pandemia, que tenía que ser agotado, yo me imagino, a Fernando Simón saliendo a esa rueda de prensa diaria que ahora nos parece súper lejano, pero que no hace tanto tiempo. Con su almendra. Sí, exactamente, que era el parte de guerra casi de esa pandemia que vivimos, y había una amplia nómina de preguntas que se orientaban a intentar desmentir bulos que se habían hecho. Y, bueno, ya con influencers diciendo barbaridades como que había que tomar agua caliente porque el virus no podía sobrevivir en el cuerpo, ¿no? Fundamentalmente saber dónde informarnos, saber
identificar muy pronto el origen de la noticia, de esa información, de ese pantallazo que nos llega y sobre todo, tú lo acabas de comentar, Gemma, no caer en la trampa de al momento compartirlo o hacernos nosotros sentirnos mucho más realizados, ¿no? Es como, mira, ve, llevaba yo razón, no. Y además Aquí yo hay mucho creo más que detrás. de las personas más afectadas son la gente mayor. Porque la Sí. gente mayor que se ha introducido en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, yo tengo familiares que me dicen, es que lo he visto en el Facebook. Y le digo, ya, vale, lo has visto en el Facebook, pero lo has visto en un periódico. Me da igual, El Mundo, El París, hoy El París, El País, La Verdad, La Opinión. ¿Lo has visto en un periódico? No. Digo, pues entonces hay que contrastar un poco. Posiblemente no, pero esos medios de comunicación, no todos, pero algunos de los que te has hecho mención, muchos han caído en la trampa que te comentaba antes de lo que ahora conocemos como el clickbait, ¿no? Que es hacer un titular muy llamativo para que tú automáticamente entres a las noticias. Entonces, claro, ¿es una fake news el hecho de que un medio como el que tú has comentado, no quiero focalizarlo en ninguno, pero esos medios lo han hecho, ponga que el nuevo virus que está atemorizando a los científicos y luego sea una gripe normal? Seguramente no, pero tampoco es ético. Entonces, identificar el origen y sobre todo, si hay un contexto detrás, intentar leer el artículo, intentar informarse antes de darle, pues eso, más difusión a algo que va a generar una alarma y que muchas veces está fundamentado en informaciones falsas. Oye, ojo, que los medios de comunicación tampoco están libres de pecado, porque hablamos Ni muchísimo menos. hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, 3 semanas, un mes, Espejo Público publicó una noticia relacionada con el tema de los Lamborghini, de este famoso discurso que dio nuestro presidente, Pedro Sánchez, en el cual vino a decir que en España, pues bueno, que hacían falta pues, menos Lamborghini, ¿no? Y más transporte público. A raíz de eso, ¿qué hizo Espejo Público? Hizo una noticia en la cual parece ser que del canal de un tercero sacó un vídeo, unas imágenes, y las editó y las publicó como si, daba unas palabras que estaban cortadas, se notaba que no era de ese contexto. Este hombre, que encima tenía esos coches, porque al fin y al cabo el consumidor puede hacer lo que considerara, se puso en contacto con un abogado y solicitó ese derecho de rectificación a Espejo Público porque estaban manipulando la información. O sea, a este señor lo presentaban como parecía que estaban hablando en directo y era un corte y pega de un vídeo que había subido X años atrás, no solo este señor, sino otro portal, otro medio de comunicación, y que lo había cortado y pegado a su antojo, lo había pegado. Ya no sé si finalmente consiguió Yo vi en redes sociales a abogados que son muy activos en ese tipo de asuntos, que son los abogados de este señor, que le decían a Espejo Público, le decían claramente, le decían, tenéis que rectificar la noticia en el plazo de tal, os vamos a demandar. Parece ser que hicieron una pequeña rectificación, pero no fue completa, y ya no sé si finalmente se solucionó o los abogados han emprendido acciones legales. Es decir, es que incluso esa información que dio un medio de comunicación de primer nivel, como Antena 3, por ejemplo, también venía manipulada. También recuerdo en el partidazo de COPE una noticia que, por ejemplo, Juanma Castaño sí pidió perdón a posteriori porque... Pero es Enrique, ¿no? Sí, fue un mal corte y pega que hicieron sobre unas declaraciones, Correcto. las pegaron, pero al día siguiente rectificó. O sea, dijo claro, dice, fueron manipuladas. O sea, lo dijo claro porque parte de la producción de ese programa, pues no sabemos con qué sentido se manipuló. Es que no te puedes fiar de nada. O sea, es porque es que todos los medios de comunicación, también muchos de ellos, están en cierta medida, algunos de ellos, politizados, porque tienen quizás No una digas fuente de algunos, ingresos. todos. Bueno, pues Si todos. no son a lo mejor para intereses políticos, hay intereses económicos, pero Hay no intereses. existe el periodismo libre. Correcto. Eso Pues Sí, ya es sabemos verdad. que la televisión pública pues depende del es lo gobierno, mismo. ya sabemos que las entidades privadas pues dependen de ciertos quizás sectores económicos, ¿no? Distintos. Entonces, Correcto. claro, joder, depende de qué canal veas, la pared blanca o la pared no es blanca, sino que es más un tono azulito claro. Entonces, es que vivimos en un mundo donde la desinformación manda. Es un poco mi concepto. No sé vosotros qué pensáis. Fake news, jurídicamente hablando, Ujú. ¿cómo puede afectar jurídicamente si eres el promotor o el que lanza esa fake news? Evidentemente, hay un derecho a rectificación, ¿no? Hay normativa que es de índole civil, ¿no? Que lo que te vienen a plantear es que si hay una noticia que se ha o bien manipulado o que bien que puede ser falsa, el perjudicado debe solicitar a través de un burofax, por ejemplo, que se produzca ese derecho a rectificación, ¿vale? Este caso concreto concreto que hemos puesto, de este señor del Lamborghini, solicitó ese derecho a rectificación. Si el medio de comunicación accede, es decir, oiga, como hizo la copia, por ejemplo,
fue manipulado, no por el mismo presentador, sino que sería por una parte de producción de ese Luego leí programa. más detalles de eso porque es interesante. ¿Sí? Vale, pues esa parte de producción se manipuló y suyo. Tienen que rectificar, pedir perdón y reconocer de que no se corresponde realmente a pues, la realidad, ¿no? Entonces, esa es la vertiente civil. Si no, evidentemente, esa persona puede presentar una demanda civil, hablamos de un tema civil, no hablamos de un tema penal, en el cual pueden hacer que se rectifique esa noticia y que sea reparada ese daño, ya sea económicamente, ya sea con un contenido similar en un periódico, ¿no? O en el mismo medio de comunicación que se ha hecho, ¿no? Es lo que se suele hacer. Eso nos pasa con frecuencia, pero también nos encontramos no solo esas fake news que son falsas noticias que emiten medios de comunicación y demás, sino que también nos encontramos con pues, ciertos comentarios injuriosos que nos podemos encontrar a través de redes sociales, ¿no? Esos comentarios de esa índole, o sea, un particular que lo hace otro particular, también tiene, por así decirlo, un marco legal. Y este parte de una vertiente también no solo civil, también puede ser penal, ¿no? Si queréis ahora hablar un poquito de las diferencias cuando vosotros queráis, pero que al fin y al cabo lo que delimita es que esa injuria sea considerada como grave, ¿no? Si yo en un medio de comunicación, por ejemplo, en mi red social, Instagram, yo sé, TikTok, en cualquiera, hago un vídeo o doy una información sobre que X persona es un insulto, por ejemplo, bueno, cualquier tipo de insulto, gilipollas, ¿vale? Hablamos de que eso sería un contenido injurioso. También se ha hecho con publicidad, por eso se puede catalogar como grave, ¿vale? Entonces, pues, se puede considerar como un delito. La consecuencia jurídica es una multa. Tampoco hablamos de que este hombre vaya a ir a prisión por decir eso. Otra cosa distinta es una calumnia. Es decir, una calumnia es cuando yo te hago referencia a que, por ejemplo, fulanito de tal es un ladrón. Le estoy imputando un delito, que en este caso es un robo o un hurto, ¿vale? Entonces, eso ya es calumniar. Es un violador, es un maltratador. Y no es cierto, y tú no tienes capacidad de demostrarlo. Eso es una calumnia. El cauce, pues, tiene dos ramas. La rama civil, ¿vale? Que es una demanda para proteger tu honor, o la rama penal. Sí es cierto que antes de interponer un procedimiento judicial por un delito de injuria o de calumnia, debe establecer una demanda de conciliación civil previa. Es decir, intentar llegar a un acuerdo en vía civil antes de presentar una querella e irte por un juzgado de instrucción que investiga un posible delito, ¿vale? Te permiten una segunda oportunidad, por así decirlo. También os digo que esa mayoría de demandas de conciliación no prosperan porque se solicitan, pues yo que sé, que rectifiquen en el mismo medio de comunicación, si lo ha hecho a través de TikTok, a través de Instagram, que rectifique a través de ahí. Y pues ya Y de como forma proporcional, supuestamente, que eso Claro, ocurre pocas veces. claro. También aparte, te digo, en muchas ocasiones ciertos comentarios que te arrastran a realmente reconocer eso. O sea, pues sí, pues, puede ser un contenido injurioso, pues lo reconozco y fuera. ¿Qué pasa? Con esa demanda de conciliación normalmente ya aparejado va detrás una indemnización, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando yo presento ese tipo de demandas de conciliación para luego presentar una querella, yo reclamo, pues, normalmente 3.000 euros, ¿no? Para compensar ese daño. Eso es lo que nos frena a llegar a conciliar. Porque la gente dice, ostras, ya me he gastado en una abogado un dinero que evidentemente quiero recuperar. Y ese es quizá el problema que no haya o la línea que nos permite que hayan más acuerdos en conciliación. También es verdad que a la gente le cuesta mucho, si te he dicho maltratador, ahora en el mismo red social di que no lo eres. O sea, a mucha gente le cuesta también rectificar. ¿Tiene componente o consecuencias jurídicas? Sí, tanto en ámbito civil pueden tenerlo como en ámbito penal. También depende un poco de que ese contenido de la injuria sea grave. Por ejemplo, el asunto que hemos puesto de Manuela Carmena no es un delito, porque lo que dijo este señor es que Manuela Carmena hacía uso de una máquina que le permitía, pues, no sé, por el tema del COVID, ¿no? Evidentemente, eso no es una injuria, porque no la está insultando. Tampoco la está calumniando, porque tampoco le está imputando que esté cometiendo un delito. Pero está diciendo algo que es falso, ¿m? Y que a sabiendas de que es falso lo publica en un medio de comunicación que tiene, pues, evidentemente, un recorrido internacional. Y que eso además tiene, o conlleva, por ejemplo, en el caso de los periodistas, un castigo social, porque yo creo que no hay peor humillación para un periodista que salir delante de una cámara y reconocer no que se ha equivocado, sino que ha mentido. Que Y que ha puede ser, manipulado. sí, que puede ser que en ciertos casos, yo esto justifico porque conozco casos de muchísimos compañeros que se han podido equivocar
de forma no deliberada, porque te han pasado una información que no es la correcta y tú la lanzas quizás sin contrastar lo suficiente, que es una mala praxis periodística, pero para mí, por lo menos moralmente, hay ciertos matices que no lo convierten en una mentira tan grave, pero es duro que un compañero de los medios de comunicación se tenga que poner delante de una cámara y hacer una rectificación de ese tipo. El problema que tenemos con los medios de comunicación es importante. Es importante porque la gente piensa que desde su sofá, con su terminal móvil, puede realizar cualquier tipo de Correcto. comentario, ¿vale? Correcto. El problema lo tenemos en que la libertad de esa persona a expresar lo que considera oportuno tiene un límite y está en no invadir la libertad de los demás. Esa libertad de terceras personas debe ser sagrado. Y eso es lo que mucha gente no entiende, ¿eh? Y desde la comodidad de estar en su casa con un móvil en mano, se publican cualquier tipo de comentario que puede hacer sufrir a cualquier persona. Entonces, de ahí partimos de la base de que esa comodidad que nos han permitido las redes sociales, mucha gente lo utiliza para un bien social, pues para estar informado, pues para subir contenido de su empresa, como hacemos nosotros, para subir contenido de qué es lo que hacemos, a convertirlo en un ataque directo, ¿no?, a los típicos haters, que lo que tratan es de intentar buscar la pega para intentar darte caña en tu moral, ¿no? Y eso es un poco lo que se ha perdido un poco el norte, ¿no? Yo creo que ahí hemos tenido una pequeña desviación realmente y yo creo que deben coger las riendas un poco y se deben penalizar ciertas conductas porque es que si no, al fin y al cabo, esto es un Se desmadre. nos va de las manos. De Sí. hecho, si me lo permite Gemma, que es la presentadora, pero aquí Sí, te quiero claro. plantear un tema de debate a la mesa en general, que además ya se lo empezamos a escuchar a muchos medios de comunicación, por ejemplo, sobre todo a raíz de los delitos de odio en redes sociales, que es la probabilidad de la creación de una identidad digital. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando uno va por la calle, uno, salvo que esté un poco más tocado del ala, no va insultando gente por la calle. Sin embargo, en las redes sociales eso sí nos lo encontramos. Sí. Yo creo que al final todo esto se escuda en el anonimato que te aportan las redes. Por lo cual, aquí hay un debate, y yo os pido vuestra opinión, sobre si ya debería empezarse a plantear el hecho de que exista una identidad digital, de que en el momento que fulanito ponga algo en redes sociales, aunque a lo mejor en ese momento concreto no esté su nombre y su apellido detrás o su foto, pero que sí que detrás de esa identidad, del nombre de usuario o lo que sea, haya un DNI, Una base de haya datos que una te forma lleve a quién que es. en el caso, por ejemplo, de que una persona insulte o acuse a alguien de cometer un delito y eso se pueda estudiar, no sea necesario irnos a la IP y a conceptos informáticos muy, muy complejos, sino simplemente, no, detrás de esta cuenta está Pepito Pérez con DNI 1234. Como la línea de teléfono, por ejemplo. La línea de Sí. teléfono, antes las de prepago, por ejemplo, no estaban controladas. Tú podías sacar una tarjeta de prepago, pero si no recuerdo mal, fue a raíz de ciertos atentados, no recuerdo de qué grupo, empezaron a decir, Correcto, no, aquí el las, mismo caso. aquí las tarjetas tienen que ir reguladas. Es el mismo caso. Es Os más, adelanto no una cosa. solo... Adelántala. Va a venir un experto, un miembro de la Guardia Civil, concretamente de un equipo que se llama el equipo @, ¿vale?, a explicarnos un poco cómo se descubren o cómo ellos descubren esas identidades que hay a través de esos pues, tweets, de esos mensajes de Instagram y demás. Pues entonces no le traes la pregunta porque lo dejas sin trabajo. No, bueno, pero que ya, evidentemente os digo que ya está cerrada esa entrevista Genial. y que sepáis que él nos va a dar muchas respuestas a cosas que nos planteamos todos los días, ¿no? Pero lo ideal sería eso, existir esa identidad, pues, quizás fuese lo ideal, ¿no? Tú te creas un perfil, un perfil de Instagram, un perfil de Facebook, tú tienes que compartir tus datos. El problema está en que esas empresas tienen su sede social normalmente en países que les permite tener cierta opacidad a la hora de poder dar esa información. Y muchos usuarios se valen de esa opacidad para, pues, cometer ciertas Pero conductas esas empresas delictivas. operan en España. Sí, pero tienen su sede social fuera de España. Sí, pero si al final una persona comete un delito en una red social, como insultar a una persona, que sea un delito menor, la comete una persona residente en España. Sí, sí. Y si nosotros le ponemos una identidad a esa persona, yo creo, aquí, si estoy pegando una patada legal, me lo dices, pero yo entiendo que aquí al final el hecho de que el intermediario, que en este caso es Instagram, que lo máximo que puede hacer quizás es regular esos comentarios, pero que eso a día de hoy es algo que yo creo que no va a pasar en el corto plazo, tampoco implica o afecta demasiado el hecho de que el país de origen de esta empresa sea otro. No te facilita información, porque su normativa
le permiten no facilitártela. Claro, pero por eso voy precisamente Aunque al un hecho juez lo reclame, ¿eh? del DNI digital, por llamarlo de una manera sencilla. Sí, eso sería, claro, pero eso también necesitarías un DNI digital no solo español, sino también mundial, porque hay personas de origen, pues yo qué sé, pues de origen árabe, de origen danés, no sé, estadounidense, que también tendrían que tener ese DNI digital para, pues, si que te creas una red social, que aparezca tu identificación. Eso, tú imagínate que el que comete un delito, esto no lleva el problema es la globalización. Esto no comete un delito una persona estadounidense. Todos hemos recibido seguramente SMS o mensajes de WhatsApp que nos dicen a través de un número tal, nos mandan un mensaje. Tienes que meterte en el enlace tal, o tengo fotografías tuyas de contenido tal. Pincha en el enlace y lo que hace es que te roba toda la información de tu móvil y luego te chantajea. Esas personas, su número de teléfono son números de teléfono extranjeros, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchos de ellos nos encontramos con terminales móviles de por parte de África. Toda esa persona, si te está contando el delito desde allí, ¿cómo te la trae? O sea, es que no hay una búsqueda de esa identidad. ¿El número de dónde es? Un más 23. Ese teléfono tú no le puedes pedir a la operadora de compañía de teléfono que te facilite la identidad. ¿Por qué? Porque no reside en España. Vale. Otra cosa distinta, un más 34, ¿no? Que es el de España. Sí. O sea, que puede haber casos que tú denuncies a una cuenta porque ha hecho una fake news o te ha insultado o X, que sea de fuera y no consigas nada directamente. No consigas nada, perder tiempo y dinero. Porque tú piensas que, y en muchas ocasiones pasa también, de la típica estafa bancaria que te mandan un link, ¿no? Sí. Tú te piensas que es tu banco, le pinchas y lo que han hecho ha sido un delito de phishing, que lo que hacen es que se meten en tu cuenta corriente y te quitan dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque tus claves las tenemos guardadas nosotros en nuestros terminales móviles, etcétera, etcétera, y te limpian. ¿Qué pasa? Que ese dinero ha ido a parar a una cuenta en país X, ¿vale? Y el número de teléfono que te mando el SMS realmente o no existe, ¿vale? Porque lo que hacen es que simulan como si fuese, y más, que imitan al número de teléfono que tú buscas por internet y aparece que es el de tu banco. Lo imitan y también pasa con los correos electrónicos. Muchas veces, no sé si va a pasar, a mí me chantajean de vez en cuando. Alguna vez va a ser real, ya verás tú, pero yo nunca hago caso. Porque te mandan desde el mismo correo electrónico, que es mi correo electrónico, me dice, te acabo de robar el correo electrónico. Y digo, bueno, jódete que esto no tiene nada, ¿sabes? O sea, yo lo estoy viviendo. Y automáticamente yo lo que hago, le mando un mensaje a mi hermano, que es nuestro informático, y me dice, ni puto caso, no sé qué. Y yo, los correos corporativos pasa con cierta facilidad. Sí, sí. Yo lo borro, tengo malas noticias para ti. Lo borro. Y lo que decir, lo que estaba explicando es eso, que entonces, si esa persona ese número de cuenta bancario no es español, tú no vas a poder pedir la identidad. En una sola ocasión he visto que un juzgado haya pedido colaboración con un banco internacional y les hayan facilitado. Por desgracia, este era mi cliente. O sea, tengo mala suerte en ese aspecto. Pero por regla general, no suelen identificar cuando son bancos extranjeros o cuando son números de teléfono extranjeros. ¿Con qué te encuentras? Yo lo primero que hago cuando un cliente me viene y me dice, me han robado la cuenta 6.000 euros, ¿no? Y digo, venga, a ver, pero ¿cómo te han robado ese dinero de la cuenta? Vamos al banco a ver a qué cuenta bancaria ha ido. Si tenemos la suerte de que ha parado en una cuenta de banco español, pues entonces lo tenemos localizado. ¿Por qué? Porque ya sabes que poniendo una denuncia, tú le pides al juzgado que oficie a ese banco y ese banco te facilita los datos de esa cuenta bancaria. Aquí, ¿qué nos viene? Nos viene que normalmente esas personas que son titulares de esa cuenta corriente son mulas. Mulas es un concepto en el cual esas personas o bien le han usurpado la identidad, es decir, el mismo delincuente ha cometido delito, le ha usurpado la identidad a esa persona y a la misma vez ha mandado un enlace a otra para que ingrese esa cuenta corriente, que esa cuenta corriente realmente no pertenece a esa persona. La mula es cuando sí tiene cierto conocimiento de que está prestando la cuenta corriente a alguien a cambio de dinero, ¿vale? Y lo que hace la mula es que le han ingresado los 6.000 euros, la mula lo saca y se lo da a esta persona. O se lo ingresa en cualquier cuenta pues, relacionada con temas de wallet, ¿no? De dinero electrónico, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora me preguntaréis, esa mula que está ahí en el medio, cuando no lo sabe, ¿cómo puede abrir una persona una cuenta corriente de otra persona usurpando su identidad? Muy sencillo. Todos hemos firmado un contrato de alquiler, por ejemplo, y le hemos pasado nuestro DNI, incluso por foto, a un tercero, ¿no? Pues yo qué sé, a un tío que acabamos de conocer porque hemos alquilado un piso en Madrid. Se lo manda. Esa persona, con ese DNI, puede aperturar una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria que sí es cierto que va a tener una duración aproximadamente de un mes,
¿vale? Porque por la ley de blanqueo de capitales lo que hace es que te obligan a que en el plazo de un mes tú acredites realmente tu identidad. Pero mientras tanto esa cuenta está operando. Durante ese mes esa cuenta está operando. Yo hago la estafa de esos 6.000 euros, se ingresa en esa cuenta corriente de esa usurpación de identidad que he tenido con el DNI que tú me has mandado, pero que tú realmente no sabes lo que estoy haciendo con tu DNI, y esos 6.000 euros luego los saco. ¿A quién van a responsabilizar de todo esto? Pues al dueño de la cuenta corriente, que va a decir, es que yo ni he perdido mi DNI, también pasa cuando pierdes tu cartera, lo primero que tienes que hacer es denunciar, porque esa es la única herramienta que tenemos para realmente, si has perdido tu identidad, que no te dejen, que no usen tu identidad falsamente. O sea, que el primer consejo que tenemos que dar a la gente es, si has perdido tu cartera, tienes que poner la denuncia el mismo día, aunque luego la encuentres, porque si una persona que no quiere hacer un bien encuentra tu cartera, con tu DNI se puede abrir una cuenta corriente, se puede abrir una línea de teléfono, y eso lo que puede hacer es que tengan consecuencias de las que os estoy diciendo. No sé si eres consciente que ahora mismo hay gente que se está asustando mucho y que está metiéndose en la cuenta a ver si tiene ingresos. Eso otra, eso otra. Mucha gente, yo tengo varios clientes que han recibido ingresos en sus cuentas corrientes, ¿vale? Y en muchas ocasiones dicen, bueno, el dinero no cae del cielo. Es decir, si dan ingreso un dinero en tu cuenta corriente, es porque viene de alguna persona, o que bien que se ha equivocado, o bien porque están utilizando tu identidad de cierto modo. Pero no te lo calles, ¿no? Nunca. Porque obvio, yo lo primero que haría sería, depende de la cantidad, si me queda 1 millón de euros, a lo mejor me voy, ¿entiendes? ¿No? Pero depende de la cantidad. Perdón. A mí hay veces, macho, que me llaman clientes que han ingresado un dinero en su cuenta, y el primer consejo que hay que darles es que, macho, habla con tu entidad bancaria para devolver a esa misma cuenta si realmente no identifica quién es la persona que te ha podido llegar a ingresar ese dinero, ¿vale? Y yo tengo un cliente que, por ejemplo, se tildó por la Guardia Civil como que era un experto en delito informático y demás, y se dio cuenta de que era un chaval de 18 años que lo habían engañado porque a través de un videojuego en el que parece ser que chateaban, uno de los usuarios le pidió un número de cuenta, le ingresaron un dinero, él lo sacó, se lo mandó a otro y no se estaba dando cuenta que estaba cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque el otro listo había puesto un anuncio en 1000 anuncios, se vende cachorro, ingrésame 350 euros en este número de cuenta. El cachorro nunca llegó a esa persona denunció la cuenta que le facilitó a esa persona, y esos 350 euros llegaron a la cuenta de este cliente, que sacó el dinero y se lo mandó a un usuario que ni tan siquiera conocía. O sea, que tenemos que tener cuidado con el tema del dinero, los ingresos en cuenta de personas que no conocemos, y ni mucho menos facilitar ningún tipo de datos. Ni datos de nuestro DNI, ni datos de nuestro número de teléfono, ni datos bancarios, nada del estilo, porque, vamos, somos una víctima en la red. Pues seguimos con las redes sociales, pero pasamos a otro tema muy interesante de exposición de menores. ¿Hasta qué punto se pueden exponer los menores en las redes sociales por parte de los padres? Y al igual que hasta qué punto se permiten, como tú has dicho antes, lo de una identidad en redes sociales, me parece muy importante para que los menores no tengan redes sociales, que se supone que hasta los 18 años no pueden tener. Yo creo que se nos está yendo un poco la cabeza con el tema de la exposición de los menores. Aquí hablo en el sentido de que vemos prácticamente a diario en Instagram, en TikTok, en cualquier red social, vemos cómo los mismos padres, desde el mismo nacimiento, están exponiendo a su hijo en... Yo la primera aquí, ahora mismo. Ah, qué bueno. Pero a tu hijo todavía no se le ve la cara. A tu hija no se le ve la cara todavía. Estamos hablando de que existe esa exposición y no saben realmente el peligro que corren. Es decir, sacan en redes sociales desde que nacen, en bikini, en ropa interior, que se vea el pecho, aunque sean bebés. A lo largo de la línea, a lo largo de la red, hay personas que tienen un problema importante Hay y que mucho loco utilizan suelto, por desgracia. utilizan esa fotografía pues con fines sexuales o con otros fines que realmente quizás no interesan ni tan siquiera conocer, ¿no? Porque evidentemente yo ejerzo la defensa de bastantes procedimientos de estas características, y no os podéis imaginar la foto de qué tipo de contenido hablamos. Y que luego también tenemos a la inteligencia artificial, que ya haremos un programa también sobre ello, que son capaces de dar una recreación de cualquier fotografía que puede causar hasta incluso miedo. O sea, yo cualquier consejo que les doy a los padres, primero, que si quieren subir una foto de su hijo, están en su derecho, pero que debe ser algo consensuado, que ambos padres lo decidan.
vemos en muchas ocasiones como padres pues, divorciados o en proceso de separación que una sube una foto que al fin y al cabo el afán no es de sacar al hijo, sino muchas veces el afán es de hacer daño a la otra persona, pero es que a través de esa exposición de su hijo. UNICEF lo dijo no hace mucho, que hablamos de que debe existir un derecho al olvido a los menores. Es que en el año 2050 vamos a tener personas con 30 años que en Google van a poder ver una fotografía de cuando tenían 6 meses en bikini en la playa tal. ¿eh? Porque a su padre o a su madre en ese momento le apeteció subir. Quizá se debiera, por el legislador, empezar a plantear la opción de prohibir el subir depende de qué tipo de contenido a una red social. Quizá sea algo que se deba plantear no de aquí a muy tarde, porque ya vemos que, vamos, es que lo tenéis en vuestros medios de comunicación. Yo puedo entender que quieras subir a tu hijo o a tu hija en una foto determinada, pues yo qué sé, en un bautizo, en un tal, lo puedo entender. Pero es que Pero la tenemos exposición personas, continua y es reiterada que de tenemos, es diario. que probablemente pues es que haya fotos de niños, no sé, miles de fotos cuando tienen 4 o 5 años en redes sociales. Es un Bueno, muchas auténtico veces te disparate. meten en el perfil de alguien y solo tiene fotos de su hijo. No saben ni quién es. Que yo entiendo que pues, quieran lucir, ¿no? Oye, qué guapo es mi hijo, qué guapo es mi hijo. Pues llévalo al parque. O sea, pero en una exposición de esas características, a mí me parece realmente un peligro. Y yo creo que los padres no son conscientes, porque quizás son conscientes pues, por la fuerza y cuerpos de seguridad, por los abogados que nos dedicamos un poco a ese tipo de delitos, los informáticos, pero muchas veces vemos esa inocencia de subir esa fotografía. Yo me viene a la cabeza, el otro día me vino a la cabeza las fotos de Twenty. Yo no sé si acordáis vosotros, Sí. yo Me tuve acuerdo Twenty en de mi ti. día. Yo Sí, ese sí, sí. Twenty, por supuesto, se me olvidó el usuario, la contraseña y todo. Pero Ya no existe, seguramente. tampoco te preocupes. Bueno, Ya, sí, pero esa ya no, fotografía seguramente alguien la podría conseguir, algún informático habilidoso las podría conseguir seguramente. Y esa fotografía, pues de cuando era adolescente, pues ¿qué sube? ¿Qué tipo de contenido sube? Pues tú imagínate si además de esa adolescencia, hay fotografías tuyas de cuando eres más niño. Y los niños somos joputicas, en el sentido de cuántos niños de 12 años seguramente exponen a sus propios compañeros, mira la foto que he encontrado de tú cuando tenías 6, qué gordo, qué feo, qué pelos, qué no sé qué. 100%. Y eso ya promueve también que tu hijo pueda ser víctima pues, de un bullying en el colegio. O sea, quizás no seamos conscientes del peligro que corremos, pero ahí está. Yo tengo fotos tuyas de toda tu edad. Bueno, pero yo era bastante guapo, no pasa nada. Aquí además hay también un pequeño matiz. Desconozco cómo está la situación a día de hoy legalmente, si tú lo sabes, Edu, posiblemente me lo podrás corregir, pero ¿cómo está, por ejemplo, el tema de los derechos de imagen cuando uno comparte a redes sociales? Porque hasta donde yo tenía entendido, y repito que si me equivoco me corregí, en el momento que uno sube una foto a Facebook, a Instagram, Correcto. pierde prácticamente el dominio y el control sobre esa foto que ha Correcto. subido. Correcto. La letra pequeña que no leemos. Claro, supuestamente tú consientes a que esa foto sea compartida, ¿vale? Aquí ya hablamos, yo creo que eso ya tiene que ser debate de otro programa que hagamos, hablamos sobre esa divulgación de las fotografías cuando, pues, yo qué sé, en una relación de pareja, ¿no? Pues yo qué sé, pues se graban practicando cualquier tipo de acto sexual y eso puede ser consentido, pero ojo, que eso sea consentido no quiere decir que su divulgación lo sea, ¿vale? Y ahí ya hablaremos largo y entendido en otro programa que haremos sobre un poco sobre esa temática, pero ahí sí podremos estar incurriendo en un tema delictivo. Vamos, ya lo pondremos más a continuación. Pero tú conscientes que esa fotografía esté ahí, ¿vale? Otra cosa es el uso que se haga de esa fotografía. Por ejemplo, con esa fotografía no se puede hacer algo que pueda llegar a ser injurioso para ti. Por ejemplo, imprimir esa fotografía y poner que este es un ladrón, que papá, y pegar esos carteles por toda la calle, eso no se puede hacer. No se castiga el hecho de reproducir o divulgar esa fotografía, se castiga el contenido del mensaje. O sea, que las redes sociales es una exposición, todos estamos puestos en redes sociales porque todos exponemos nuestra vida personal, pero es que ese manejo de las redes sociales también puede ser un peligro en cuanto a que estás de viaje en Italia y estás publicando que estás de maravilla y tu casita está objeto de cualquier otra persona que pueda visitarte. Y encima haciéndole un plano casi, un recorrido habitación por habitación muchas veces. Correcto, porque y sobre De esa todo casa. los que vivimos muchas veces en ciudades pequeñas, ¿no? Pues yo sé dónde vives tú, tú sabes dónde vive ella y tú sabes dónde vivo yo. Entonces, claro, tú no vas a venir a mi casa, pero quizá el amigo de lo ajeno que sabe que no estoy porque estoy de viaje, porque estoy publicando en redes sociales, pues me puede hacer una visita mientras yo esté tranquilamente, ¿no? Se le tirarán 2 o 3 caimanes que tengo, 5 o 6 halcones y 15 perros, pero bueno, aún no sepa. Y en cuanto a redes sociales, también nos lleva al ciberbullying.
Ese es otro problema que nos viene a raíz. También va a venir un invitado especialista en esa materia, que vendrá pues, muy pronto. Esto tiene todo ¿eh? pensado ya, ¿eh? Está automatizado, tenemos el año Todo el cerrado. año cerrado. Ya os lo dije que teníamos el año prácticamente cerrado. Ahora el que quiera venir a ver cómo lo hacemos. El tema de ciberbullying es lo que hablamos. Pues los chavales son muy cabroncetes. Que cojan cualquier tipo de fotografía, ¿vale? Yo me acuerdo, mira, cuando éramos más jóvenes, ¿qué pasaba? Pues yo soy el primero que me metió con todos los de mi clase. Igual que yo habré pillado seguro también. El tema está en lo siguiente. Antes nos peleábamos en el colegio, ¿no? Y pues hoy le tocaba a Luisete, mañana a Juanito y tal. ¿Qué pasa? Que no había móviles. Echabas 2 o 3 horas, pues hoy le tocaba a este, ¿por qué? Porque, yo qué sé, pues porque, cualquier motivo, yo qué sé, porque es muy malo jugando al fútbol. Y nos reíamos todos de él. Se ha puesto gafas y nos reíamos todos de él ese día. Al día siguiente ya nos habíamos olvidado de las gafas de Luisete y ya no estábamos acordando que el pelado que se ha hecho Paquito. El problema es que ahora sigue fuera ¿Qué del pasa? aula. Que el problema está en que tú te llegas a las 2 y empiezas por los grupos de WhatsApp entre ellos mismos y empiezan, ¿habéis visto a este? Y entonces empiezan a hacerle fotografías comparativas, por ejemplo, ¿no? ¿Se parece a este? O montaje. Entonces ya eso no queda ahí, sino que queda en día, y eso realmente te puede afectar a tu estabilidad emocional del niño, ¿no? Sí, por supuesto. También es verdad que ahora estamos mucho más sensibles que antes. Antes éramos más duros que las vanas. Y antes que nosotros eran más duros vamos. Pero llega un punto en el que todo se utiliza, pero que también es cierto que es que ahora, yo os digo, esos chavales se dedican a reírse de este chaval durante X meses, ¿vale? Entonces, el ciberbullying, ¿qué es? Pues cuando a través de una red social o cualquier, por ejemplo, de WhatsApp, hay un grupo de personas, una persona que no para de hacer ese acoso constante para otro niño. Y ahí tenemos el problema de que eso puede ser una conducta delictiva. Aquí ya podemos romper un melón con el tema de la responsabilidad penal de los menores, que será otro tema que debatiremos, ¿vale? Porque un menor es inimputable hasta que cumpla 14 años. Es decir, ¿cuántos niños conocéis que tengan móviles con 13 años, con 12 años, con 11 años, con 10 años? Y puedo seguir bajando. La comunión. Muchísimo. En la Regalo de comunión, boda. el típico móvil. Hablamos de que muchísimos niños. ¿Qué pasa? Ellos a través de ese teléfono ya tienen a disposición prácticamente pues, hacer cualquier tipo de conducta que pueda perjudicar y esos niños son impunes ante la ley. No pueden ser responsables y pueden cometer delitos de cualquier tipo, desde un homicidio a lo que sea, y no se les puede juzgar. Luego partimos también, si queréis, la piedra de cuando van de 14 a 18 años, la responsabilidad penal que tienen esos menores también está bastante limitada, ¿vale? Entonces, es que sale muy barato, siendo menor, cometer un delito. Y más un delito de estas características que son cosas de chavales, ¿vale? Son cosas de chavales, pero quizás esos 3 años que se ha tirado el pobretico o la pobretica, Le marca la vida. bueno, claro, y eso lo lleva. Otras veces terminan Ya os marcándole digo, la va a vida. venir un experto en esa materia que, va a hacer una charla muy preventiva, ¿no? Para dar consejo a todos aquellos padres y madres que nos ven el podcast y que va a ser muy instructiva. Yo lo he escuchado, muy instructiva, perdón. Yo ya lo he escuchado en varias ocasiones en varias ponencias que ha dado y la verdad que está muy bien, es muy top. Muy top. Pedro, ¿qué opinas de esto? De los niños en redes sociales, con teléfono. Que tenemos que tener mucho cuidado todos. Y cuando digo todos, no hablo de los niños, que por supuesto, no hablo de los padres de los niños que sufren, que lo producen, sino todos los que tengamos una constancia de que eso ocurre. Creo que, por ejemplo, en el caso de los colegios y los institutos, los profesores y los maestros tienen que tener una especial vigilancia de este tipo de cosas. Muchas veces seguramente son cosas que ellos no puedan controlar, ¿eh? No les Tengo acuso que de nada, decir pero que... como lo tengo en mi casa, que hay veces que una problemática que no nace en el colegio, que nace en la Sí, sí, calle sí. o por redes o en el fútbol, donde sea, al final termina en el colegio y incluso se intenta solucionar en el colegio. Yo creo Que es un trabajo de todos. Yo creo que como sociedad tenemos que crecer en ese aspecto y que del mismo modo que culpamos, lo pongo con muchas comillas, a las tecnologías del desarrollo de este tipo de comportamiento entre niños y adolescentes, creo que también tenemos que servirnos de ellas, porque en el caso, por ejemplo, del bullying o el ciberbullying, posiblemente hace 15, 20 años los padres no tenían manera de enterarse que su hijo estaba pasando por una situación de este tipo, porque a lo mejor el niño, que esto creo que sigue pasando incluso a día de hoy, no se lo decía en casa. De esta manera, al final, oye, pues mira, nunca sabes si
por algo que has visto en Facebook de tu hijo, te puedes enterar de una problemática de esto y, por supuesto, actuar desde ese momento. Pero, sobre todo, tener mucho cuidado todos y intentar... Yo creo que al final soy una persona que creo muchísimo en la formación y la educación. Yo creo que todo esto pasa porque igual que se le dedican a la semana en clase, pues si en el curso hay 4 horas para hablar de fracciones y otras 4 para hablar de los reyes visigodos, pues puede haber una o dos perfectamente para hablar de que este tipo de comportamientos no son los que queremos para nuestra sociedad. Eduardo, en este mismo caso de ciberbullying, si llegamos a una denuncia o a un juicio, ¿el proceso es muy largo? En menores el proceso es más lento. O sea, lo he enfocado ciberbullying al tema de menores, entiendo, ¿no? Si es de menores, hablamos de que los procedimientos judiciales por regla general son rápidos, ¿vale? Presentas una denuncia, prácticamente el fiscal decide sobre la situación, depende del tipo de delito. En muchas ocasiones se puede decretar una medida cautelar como el internamiento en un régimen cerrado, en un centro de menores. Eso se suele dar en delitos homicidio, homicidio en grado de tentativa, asesinato, cosas así, por hacer un delito de ciberbullying. En un principio no van a ir a un centro de menores, ¿vale? A no ser que tenga cierto antecedente. Entonces, se presenta la denuncia ante un Policía Nacional o Guardia Civil, se manda a Fiscalía de Menores toma una primera decisión y, por regla general, aproximadamente en 2 o 3 semanas, un mes, ¿vale? El menor comparece ante Fiscalía de Menores. A veces en otra ocasión, depende de la ciudad, puede tardar incluso un par de meses. Comparece ante Fiscalía de Menores y se hace unas diligencias preliminares. Esa diligencia preliminar es como para que el fiscal vea si realmente hay indicio de delito o no, ¿vale? Si hay indicio de delito, se le toman declaración, ¿vale? Y a posteriori el equipo psicosocial del centro de Fiscalía de Menores, que está formado por un psicólogo, un trabajador social y demás, se entrevistan tanto con el padre como el presunto autor de los hechos a efectos de ver un poco su situación personal y ese equipo técnico recomienda qué medida se debería poner a este menor. Normalmente, por regla general, pues tienes desde cursos educativos, ¿vale? Esto luego Fiscalía lo que hace es que hace un escrito de acusación, por así decirlo, una especie de escrito de acusación, y se va al juez de menores. Y el juez de menores es el que, pues finalmente, o bien en concordancia con la defensa, o bien directamente se celebra un juicio y se le condena. ¿Tipo de condena? Pues la más gravosa, evidentemente, un régimen cerrado, que se dan para los delitos más graves, y luego ya pues tienes desde libertad vigilada, siempre asociado a cursos formativos, cursos de concienciación quizá de lo que estaba haciendo. También he encontrado mucha violencia de género entre los menores, es decir, los típicos novietes que son 15 y 16 años y pues los niños se vienen arriba, ¿vale? Cursos de concienciación, por ejemplo, en este caso sobre los derechos de las mujeres, sobre las obligaciones tuyas también como ciudadano, que no puedes pegar a una mujer o vejarla, ¿vale? Incluso internamiento en un régimen, en calidad de régimen abierto, es decir, que solo va X horas al centro. Los procedimientos suelen durar menos de un año, ¿vale? Ese tipo de procedimiento. Entonces, en cierta medida son ágiles. Bueno, Pedro, ¿algo más que añadir? Nos vamos acercando al final de este interesante programa. De este tema no, pero ya que me lo preguntas, y antes me he dejado un par de cositas que he dicho, luego te lo voy a decir y tal, como soy una persona que me cuesta mucho quedarme con cosas por hablar y aprovechando que creo que el tema de la fake news, del que hablamos al principio, era especialmente interesante, 2 pequeñas puntualizaciones que tardo nada. En una, por ejemplo, cuando hablaba Edu del delito de la calumnia, de que tú no puedes acusar a una persona de cometer otro delito. Eso, aquí me dirijo a cámara y todo, lo explico para que mucha gente entienda por qué luego, cuando leemos titulares de periódicos en los que se habla de presunto culpable, de supuesto violador, de acusado de asesinato y no de asesino, todo esto son terminologías que se utilizan los propios periodistas para no concurrir en acusaciones o en calificaciones que al final yo creo que solamente puede hacer un juez. Al fin y al cabo reina el principio de presunción de inocencia. Hasta que un juez no lo diga y en sentencia firme, una persona no es un violador, es un supuesto, un presunto violador, y luego ya, una vez que se le condena a sentencia firme, pues ya pues con toda la palabra de la ley, es un violador. Lo puntualizo porque luego es muy fácil y es muy populista también, cuando uno ve un titular que diga, que digan que es un asesino o un violador. El periodista no tiene que hacer eso. No es el trabajo del periodista juzgar a nadie. Seguramente el periodista tenga la misma información y tenga claro lo que es o deja de ser, pero insisto que la gente no se cabre cuando lea ese tipo de titulares porque tiene una intención. Y la otra cosa que quería puntualizar era cuando hablábamos del caso que planteaba Edu del partidazo de COPE, que al final creo que no hemos llegado ni a decir qué caso concreto era. Yo entiendo que esto, uno que lo escucha, oye, ¿de qué están hablando? Muy sencillito. En el
último mundial de fútbol, no en la Eurocopa, en el mundial, el seleccionador era Luis Enrique, y en sus directos de Twitch hacía bueno, con una serie de contenido, como acercando mucho al cuerpo técnico. Y en uno de ellos lleva al psicólogo de la selección española, hacen como bueno, una especie de mensaje de relajación, pero en un tono muy jocoso, respondiendo a preguntas del chat. ¿Qué es lo que hace Juan Antonio Alcalá, que era el periodista del partidazo de COPE, que tanto le enfada a Luis Enrique, que acaba apostando por ese derecho de rectificación? En el montaje de esa secuencia omite imágenes entre, bueno, en este caso sonidos, porque era radio, entre una de las secuencias que pone y la siguiente, de tal manera que el sentido cambiaba por completo, porque Luis Enrique, el antiguo seleccionador de español, estaba leyendo el mensaje de una aficionada y de esta manera, en el montaje que se escuchaba en la radio, parecía que era él el que estaba diciendo eso. Esto deriva en que Luis Enrique pide un derecho de rectificación al periodista, en este caso Juan Antonio Alcalá. Juanma Castaño, que es el director del programa, pide perdón, y eso luego también genera una serie de circunstancias, como por ejemplo, que esto es lo que quería comentar y ya termino, muchas veces vemos en internet, en noticias, en las que se aplica este derecho de rectificación, que al final hay como un párrafo en el que se explica que esa noticia, que a lo mejor no se ha eliminado porque precisamente para la persona que llegue quieren que quede reflejada la corrección que se ha hecho después, pues a lo mejor hay un párrafo al final que explica que la persona afectada por esa noticia ha ejercido un derecho de rectificación, que es algo que también, insisto, también podemos ver muchas veces en redes sociales, en páginas web de medios de comunicación. Bueno, pues si no tienes, Eduardo, nada más que añadir, hasta aquí nuestro programa de hoy. Creemos que ha sido muy interesante porque las redes sociales es algo que tenemos muy a mano y desde aquí también pues que protejamos a nuestros menores, que es importante que estén protegidos. Así que nada, pues muchas gracias. Recordad que podéis seguirnos en Simo Abogados para estar al día de todo lo jurídico y nos vemos en nuestro próximo podcast, Jurídicamente Hablando.